Bienvenido. Acompáñanos el día de hoy a aprender sobre el modelo celular de la coagulación. Para comenzar, hablaremos sobre la hemostasia, el cual es un mecanismo fisiológico que protege al organismo de la pérdida sanguínea ante una lesión en la pared de los vasos sanguíneos. Su objetivo es el cierre del vaso dañado a través de acciones procoagulantes y anticoagulantes que deben de estar en equilibrio una vez limitada la lesión. La coagulación de la sangre es un proceso delicadamente equilibrado que resulta de una serie ordenada de reacciones en el cual existe participación e interacción entre células y proteínas con características bioquímicas especiales. Actualmente existen dos modelos que explican el proceso de la coagulación, el modelo clásico y, por supuesto, el modelo celular. ¿Y qué es el modelo clásico de la coagulación? El modelo clásico de la coagulación habla de cómo dos secuencias de reacciones lineales e independientes entre sí culminan en una vía final común con la activación del factor X, y la activación de cualquiera de las dos vías resultaba en la producción de grandes cantidades de trombina y formación de fibrina. Sin embargo, ¿por qué se busca descartarla? Este modelo no considera complejos con actividad procoagulante, no considera la interacción del sistema de las células que participan en la coagulación. Tampoco considera interacciones entre las dos vías de la coagulación y falla en explicar aspectos fisiopatológicos del sistema hemostático. ¿Y qué es el modelo celular de la coagulación? De acuerdo con este modelo, la vía intrínseca es un amplificador iniciada por la vía extrínseca, a través de la expresión del factor tisular y el desarrollo de diferentes eventos causados por la expresión de macropartículas en las superficies celulares, que éstas favorecen la unión, activación e inhibición de las proteasas procoagulantes y anticoagulantes. Dentro del modelo celular de la coagulación existen tres fases. La fase de la iniciación, donde las células involucradas son macrófagos, fibroblastos y endotelio, y las proteínas de coagulación van a ser factor tisular, factor 7 y factor 9. Dentro de la fase de amplificación, podemos encontrar que las células involucradas se relacionan con las plaquetas, y las proteínas de coagulación son el factor 5, el factor 8 y el factor 10. Y por último, la fase de propagación. Dentro de esta fase, las células involucradas, al igual que en la amplificación, son las plaquetas, y las proteínas de coagulación son el factor X y la trombina. La fase de iniciación comienza cuando la vasculatura es dañada y las células endoteliales, como las células musculares lisas, fibroblastos, monocitos, células mononucleares, son expuestas al flujo sanguíneo, lo que provoca la liberación de micropartículas que expresan factor tisular inactivo en sus superficies. Este factor tisular se une al factor 7, actuando como cofactor y activándolo, formando el complejo factor tisular y factor 7A. Que activará directamente al factor X e indirectamente al factor 9, lo que permite que el factor 10A se una al factor 5A, para formar un complejo protonvinasa en las superficies fosfolipídicas de células productoras de factor tisular, que convierte la protombina, es decir, el factor 2, en trombina en cantidades no suficientes para la formación de fibrina. Proteasas como el inhibidor del factor tisular y la inhibidora de antitrombina limitan la difusión. Dentro de la fase de amplificación, la trombina acumulada activa las plaquetas adheridas al colágeno subendotelial por un receptor específico, la glicoproteína 1A, 2A, y el factor de von Willebrand, que forma uniones entre las fibras de colágeno y las plaquetas para activarlas. La trombina activa el factor 5, amplificando la actividad protonvinasa y convirtiendo factor 8 en activado, el cual funciona como cofactor del factor 9 a factor 9A para mantener la generación del factor 10. Asimismo, la trombina convierte factor 11 en factor 11A. La plaqueta contiene en estos momentos factores activados además del factor de von Willebrand en su superficie. En esta fase se lleva a cabo la activación de los anticoagulantes naturales, TFPI1, antitrombina y proteína C, importante en la regulación procoagulante. Por último, dentro de la fase de propagación, en las superficies celulares ricas en fosfolípidos procoagulantes, principalmente en las plaquetas, el factor 11A
convierte el factor 9 en activado. Al unirse este al factor 8A, cataliza la conversión del factor 10 en factor 10A, formando el complejo factor 10A, factor 5A más calcio, que cataliza la conversión de trombina suficiente para la formación de fibrina, ocasionando una cascada de trombina. La trombina activa al factor 8 o factor estabilizado de fibrina, responsable de la formación de enlaces covalentes entre las cadenas de fibrina para la formación del coágulo, y del inhibidor fibrinolítico, que tiene un efecto positivo en la estabilidad del coágulo y una resistencia a la plasmina que limita la lisis de este coágulo formado, concluyendo así las tres fases de la coagulación celular.